Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes, y bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a nuestra conferencia de la Comunidad de Prácticas de Educación Sexual Integral, que el día de hoy vamos a tener como temática y como presentación a Fernando Salinas Quirós con el tema de invisibilización de familias no heterosexuales en el ámbito educativo. Y le paso la palabra a Diego, que les va a contar un poco sobre Fernando. Bueno, bienvenidas a todas y a todos. Realmente es un placer contar con Fernando en esta conferencia del mes. Fernando es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de México, doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en psicoterapia psicoanalítica y con especialidad en parentalidad del Centro de Estudio de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, es licenciado en psicología por la Universidad Iberoamericana y también es medalla Alfonso Caso en el 2014 como el graduado más distinguido del doctorado en psicología de la UAM, Premio Nacional Silvia Macotela 2013-2014 a la mejor tesis doctoral de psicología educativa. Desde el 2019 es responsable de la especialización en educación integral de la sexualidad de la Universidad Pedagógica de México. Es docente, director de tesis de distintos programas de licenciatura y de posgrado de México y en otros países. Es miembro del padrón de tutores de doctorado de la UNAM y también de la UDELAR, la Universidad de la República del Uruguay. Y además integra el equipo de la presidencia de la Organización Mundial de la Educación Preescolar, de la OMEP, fundador y tesorero también, es vicepresidente de la Red Iberoamericana de Apego, miembro del Consorcio Internacional de Investigación sobre el Burnout Parental, formó parte del comité directivo de asociaciones internacionales, es codirector editorial de la revista OMEP y podemos seguir y seguir y seguir, y ha sido conferencista invitado también en numerosos eventos. Él nos dijo, preséntenme nada más como Fernando. A nosotros nos parecía que realmente hay que presentarlo como Fernando, pero también hay que hacer todo esta antesala, este comentario, porque para ver la calidad del profesional que tenemos adelante. Así que para nosotros, para la comunidad de prácticas, es un gusto, Fernando, te damos la palabra, la cámara, y bueno, y la comunidad está contigo. Un abrazo. Perfecto, muchísimas gracias, Diego, Karina, a todo el equipo que organizó, a Raúl por hacer posible esto, y a todas, todos y todes quienes nos escuchan. En fin, en la parte inferior de la pantalla que están viendo está mi correo electrónico por cualquier cosa, sino luego las preguntas no salen en el momento en que uno expone, ¿no? Entonces, si vienen a posteriori, encantado de ponernos en contacto vía electrónica. Es fernando@salinas-quiros.com. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre la invisibilización de familias no heterosexuales en el ámbito educativo. Entonces, en primer lugar, quisiera tocar el tema de la reflexividad. Esto lo encontré en un texto de Berger del 2013, donde él habla que es importantísimo a la hora que uno hace investigación reconocer y asumir la responsabilidad de nuestra propia situación personal en el marco de la investigación.
Yo soy un profe apasionado de toda la parte que tiene que ver con metodología, y siempre les digo que un buen trabajo tiene que tener algo que a uno le apasione, tiene que ser algo autobiográfico y sin exhibirse a lo tonto. Vale la pena también hablar sobre desde dónde se posiciona uno. Creo que un gran ejemplo de esto lo encontramos en el cuadro de Las Meninas de Diego Velázquez, donde asumo que muchos de ustedes o todos lo conocen. Él mismo sale en el cuadro, ¿no? Sale en primer plano pintando el cuadro. Y creo que esto es un ejercicio que cada vez más tenemos que hacer, no solo, como dice el autor, con la investigación cualitativa, sino en la investigación en general. Entonces, creo que es importante hablar de quién soy. Y yo me reapropio de estos términos que eran o se pensaron ofensivos. Soy un orgulloso joto o un orgulloso maricón o mariquita que intenta deconstruirse desde los feminismos, que me interesan la parentalidad, el desarrollo y lo que tiene que ver con educación, sexualidad y género. Una vez dicho esto de la reflexividad de quién soy y de dónde parto, pues no es ninguna casualidad ni mis temas de investigación ni a lo que me dedico, ¿cierto? Pero bueno, antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes esta división que es bastante reciente del equipo de María Paz Galupo, una investigadora de raíces latinoamericanas que está en Estados Unidos, y me parece que puede ser problemática. Ella misma menciona que puede ser incendiario, pero muy atinadamente subraya el hecho de que dividir en L, G, B, T, I, Q, A, etcétera, no, si bien es como bien riesgoso, ¿no? Porque si bien lo que no se nombra no existe y tenemos todos el derecho de poder autodefinirnos como nos venga en gana, a veces es difícil en tanto sentirnos cohesionados como grupo y dos, también hacer ciertas comparaciones que si bien, claro, la experiencia subjetiva y personal es valiosa per se, a veces necesitamos como agrupar para entender mejor. Y entonces sugiere esta división que yo he adoptado y me parece muy fructífera entre monosexuales y plurisexuales. Monosexuales como aquellas personas gays y lesbianas, y plurisexuales puede agrupar bisexuales, pansexuales, personas queer, no binarias, entre otras. ¿Ok? ¿Qué sabemos? Que en general el término de familia, creado en la época moderna, se piensa como algo exclusivamente para parejas heterosexuales, casadas por la iglesia, con hijos biológicos, una camioneta SUV y un perrito, ¿no? Y entonces, toda aquella persona que salga de eso, quién sabe y se discute si puede o no ser llamado familia. De hecho, leía en días pasados que el Papa Francisco mencionaba sobre si los homosexuales teníamos derecho o no a tal, y contrario a muchos, yo estaba muy molesto, decía, este tipo que tiene que estar opinando sobre mis derechos civiles, que opine y que zapatero a tus zapatos, diríamos en México, ¿no? Está bien en tanto que es un líder de opinión, pero bueno, ese matrimonio hasta pensado por la iglesia para hombre y mujer, parece que va cambiando, yo no les creo mucho, pero regresando a mi presentación, lo que quisiera decir es que excluye a aquellas personas, sobre todo plurisexuales. Hay ciertos países como la Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica y algunas partes de México, donde personas gays, lesbianas, bisexuales podemos casarnos y tener hijos. Entonces, pareciera que el proyecto de convertirse en padres o madres excluye a las personas solteras y a las personas plurisexuales. Como les decía, en el caso específico de México, podemos casarnos, pero al ser una federación, cada legislación local tiene que hacer lo propio, por lo tanto hay que ampararse y eso ya resulta discriminatorio per se. Solo hay discriminación ad hoc en 19 de 32 estados de la República y de esos 19, 2 tienen el candado de no hijos, ¿no? La típica preocupación de no te metas con mis hijos. Sabemos que para el año 2010 en mi país
se registraron 689 matrimonios entre personas monosexuales y para el 2017 se incrementaron a más de 1,400. Sin embargo, y esto es algo que quiero subrayar, desconocemos una cifra exacta del número de familias encabezadas por individuos LGBT. ¿Por qué T con asterisco? Esta es una recomendación de Raquel Lucas Platero, donde habla que si usamos el término trans con asterisco, engloba a lo travesti, lo transexual y lo transgénero, sin reconocer que cada uno tiene su lugar y sus luchas específicas, pero de nuevo, proponiéndolo como un término paraguas. Por eso van a ver la T con asterisco en mi presentación. En el caso de México, como una estimación, insisto, sin cifras oficiales, Giraldo estimó que existían 250,000 familias nucleares, lo entrecomillo porque él así lo nombra, monosexuales, dentro de las cuales el 68.8% tenían hijos, ¿no? Sin embargo, sabemos que tanto en México como en Iberoamérica, de hecho por ahí con eso es de las ideas que quiero cerrar, pero estamos haciendo un proyecto en todos los países de América Latina, la península ibérica y el Caribe, sobre actitudes hacia la homoparentalidad y hacia los derechos de las personas LGBT. Y sabemos por nuestras investigaciones y por la evidencia a nivel mundial que el prejuicio sexual perpetúa la creencia de que somos promiscuos, de que no podemos mantener relaciones saludables y que por lo tanto estamos incapacitados para proporcionar entornos estables de crianza. Sobre el estigma sexual, particularmente en el ámbito educativo, voy a hacer mención sobre todo de dos estudios que me parecen importantes. Uno que se realizó en el año 2016 en mi paisito, y digo mi paisito porque le tengo un amor particular al Uruguay, donde vimos que el 16, y eso que son los progres y bromeamos que son los suizos de América Latina, entonces ni qué decir de todo el resto, ¿no? El 16% de los docentes participantes consideraran que las niñas no deberían de ser adoptados por personas monosexuales, o sea, lesbianas o gays. Y el 42.6% concordó que aquellos niños que tienen madres o padres monosexuales sufren de rechazo social. Entonces, les digo, si esto pasa en el Uruguay, que suele ser un país modelo para el resto de nosotros, es bastante preocupante. ¿Por qué uso figuras principales de cuidado? Porque me parece que es lo propongo, digamos, desde este año, creo. Tampoco es que yo descubra el hilo negro ni el agua tibia. Voy cada año tratando de cuestionar más los términos y no me gusta pensar en padres y en madres. Uno, porque establece un modelo binario, excluyente, dicotómico, con lo propio de hombres y de mujeres, roles y sobre qué ser papá y qué ser mamá, y cae también en una visión bien familista, ¿no? O sea, los papás, la familia, la biología, y como alguien que me interesa y me apasionan los vínculos de apego, sabemos que estos se construyen no con base en la biología, ni si tienes pene, vagina, ni cuál es tu identidad, ni nada, ni si compartes o no sangre, ¿no? Entonces, me parece importante y algo que parece simplón, pero el que hablemos de figuras principales de cuidado, permite también sacarlo de mamás y papás, aunque en este caso, pues, los profesores hablaban sobre mamás y papás. En el año 2012, en Estados Unidos, se hizo una encuesta con 1,065 estudiantes de primaria y 1,099 maestres, y reveló datos que me parecen importantísimos. El 28% de los maestres dicen que no han hecho esfuerzo alguno para trabajar con las figuras principales de cuidado no heterosexuales porque no lo consideran necesario. O sea, casi el 30% de los profesores no consideran necesario trabajar con aquellos padres o madres que no son heterosexuales. El 17% argumentó que más allá de que si quiere o no quiere, no siente tener la autonomía para abordar dichos temas. Y vemos, y ustedes podrán platicar conmigo más adelante, pues el debilitamiento de la figura del docente y cómo ya estamos cagados de miedo para movernos, decir y hacer, ¿no? El 15%
dice que no sabría cómo hablar sobre estos temas o qué hacer. El 14% dijo no tener tiempo. El 13% temió enfrentar, o sea, como las reacciones de otras familias, diríamos como alborotar el gallinero, mejor ojos que no ven, corazón que no siente. Y solo 1 de cada 5 docentes incluye el tema de las familias LGBT más dentro de su planeación. Me parece gravísimo y de nuevo poco alentador. Y si bien solo estoy haciendo mención de un estudio norteamericano y otro uruguayo, en realidad es porque es la poca literatura que existe al respecto. Subraya la necesidad de que hagamos este tipo de estudios en nuestro país, pero más allá de eso, de intervenir y no intervenir a lo loco, sino justo con base en evidencia empírica de este tipo de estudios, replicarlos o hacerlos propios, tropicalizarlos, pero ver qué consideran padres de familias, estudiantes y docentes sobre la representación o la visibilización de este tipo de familia y entonces cómo poderlo trabajar, que hacia allá es donde quisiéramos ir, ¿cierto? Este mismo estudio, también, como les decía, trabajó con estudiantes. Y entonces también hay unos datos que les digo, es un mamotreto, ¿no? Estoy solo rescatando como los más importantes. Pese a que les maestres rara vez enseñan sobre personas monosexuales, esto es lesbianas y gays, fíjense, naturalmente, y no natural en los discursos de la iglesia, sino natural en tanto que espontáneo, ¿no? Espontáneamente el 28% de las niñas, los niños y las niñas reportaron que conocían a alguna persona lesbiana o gay. 2% dijo que no solo conocía, sino que su papá o su mamá o su figura principal de cuidado era una persona lesbiana o gay. El 10% de los niños y las niñas que participaron afirmó que otra persona de su familia era lesbiana o gay. Y el 19% sostuvo conocer a una persona monosexual fuera de la misma, ¿no? Que les digo, eso me parece interesantísimo. ¿Qué sabemos? Les decía que a mí otro tema que, digamos, a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con familias disidentes, familias no heterosexuales, familias arcoíris, LG, las podemos llamar de distintas maneras. Y he intentado abordar abordar este fenómeno. Perdón, apagué el maldito WhatsApp. Desde las actitudes, esto es, qué opina, qué siente, cómo se comporta la gente en general ante este tipo de configuraciones familiares. Otra esfera u otra manera donde la hemos investigado es a través de la aspiración a la parentalidad, esto es, si las personas LGBTQ+ quieren o no, por qué quieren, etcétera, tener hijos. Y un tercer área es el trabajo directo con las familias, ¿ok? En el caso de mi primer línea de investigación, que es la de las actitudes, al momento, desafortunadamente, solo he trabajado con personas adultas. Sin embargo, hay estudios recientes, son del 2018 para acá, que se han metido a explorar las actitudes de niños, niñas y niñas. Y sabemos que también tienen, fomentan y reproducen actitudes homoprejuiciosas. Cuidado acá, y esa es una nota que quiero hacer con, ayer subía una infografía al Instagram y etcétera, que me parece que es importante también hacer difusión de la ciencia y no solo hablar en conferencias especializadas y papers, sino hacerlo amigable, y ese es uno de mis compromisos, y hice una infografía donde explicaba por qué me parece que es más adecuado hablar de homoprejuicios o LGBT prejuicios y no fobias. Las fobias se refieren a un estímulo aversivo con el cual uno no puede tener contacto, que causa unas reacciones exageradas y que está fuera de nuestro control. Y esto es más bien un producto de un prejuicio socialmente reforzado y reproducido. Y hablar solo de homofobia o de homoprejuicios excluye
como siempre hacemos los hombres machitos, es decir, eso no nos quita de ser machitos dentro del movimiento LGBTQ+, donde siempre lo homo, lo gay, y es como, a ver, espérate tantito, no vengas con tu mansplaining, hay mucho más que lo homo. Entonces, creo que es más adecuado hablar de LGBT prejuicio. Entonces, en el caso específico de este estudio, solo exploraron las actitudes prejuiciosas hacia personas lesbianas y gays, por eso le llaman homoprejuiciosas. Y, estaba leyendo el chat. Gracias, Ale, y a todas las demás personas. Y, en fin, los niños y las niñas tienen actitudes homoprejuiciosas por dos principales motivos. Perdón. Uno, porque la composición del género de sus figuras de cuidado, de mamá, papá, es perceptualmente relevante, ¿no? Aquello que se asocia con lo femenino, lo masculino, atravesados por el cuerpo. Y B, que las familias con figuras principales de cuidado monosexuales son poco comunes, son menos comunes, ¿no? Y entonces eso causa una disonancia cognitiva que los adultos no trabajamos adecuadamente en la mayoría de los casos con ellos, ellas y ellas, ¿ok? Entonces, sigo viendo el chat. Ruti, qué lindas que están acompañándome mis argentinas y uruguayas, que yo soy medio rioplatense, ¿viste? Quiero un montón a los países de allá y gracias por acompañarme. Y como vieron, soy medio déficit de atención, perdón. Ya no le voy a hacer caso al chat, regreso a mi presentación. Y entonces, ante este panorama que maestros, niñas, niñes y papás no lo sabemos trabajar, tenemos miedo, no lo decimos, ¿qué hacen las familias? ¿Ok? Entonces, en América Latina no lo sabemos del todo, es decir, no hay estudios que específicamente exploren esto, pero tenemos pistas, digamos, en estudios realizados por mi equipo, por unas investigadoras chilenas, por Oscar Laguna en México, que sabemos que es mejor enclosetarse en la escuela, ¿no? Y entonces lo llama Laguna crear fachadas como yo acá soy papá y tu otro papá en la escuela para quitarnos de problemas que sea tu tío. Y las colegas chilenas hablan de que los papás y las mamás anticipan una posible discriminación y por lo tanto estos mecanismos que a veces también somos muy duros dentro del colectivo mismo pero es que se reenclosetan y se heteronorman y todo el tiempo hay que salir y pelear y es como, momento. Yo creo como niñólogo, porque siempre en las cajitas donde me quiero meter, me interesa sexualidad y género, pero no me considero especialista, me interesa lo del desarrollo, pero a veces las teorías del desarrollo son súper heteronormadas y aburridas. Entonces, la cajita que me queda es, creo que la de niñólogo. Y yo siempre digo, como niñólogo, como alguien que me interesan el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y las niñas, no es que los papás se avergüencen, se reencloseten y sean unos heteronormados de mierda, sino les cuidan y saben que hay una posible y que va a venir una discriminación o un mal manejo en la escuela. Y entonces eso que se puede leer, sí, de un lado como, qué decepción, tantos años de lucha para que se vuelvan a enclosetar, yo más bien creo que son adultos responsables que no les gusta cuando uno los entrevista tener que recurrir a eso, pero entre que no hagamos que cambie el mundo, no voy a exponer a mi cría a que sea vituperado, vapuleado y vejado, ¿no? Regresando al estudio gringo, 742 adultos y sus hijos reportaron, fíjense qué interesantes también estas cifras y creo que pueden, o mi objetivo es como abrir los ojos a realidades, claro, son parecidas, pero por supuesto que también cada una es específica, pero son cifras que por lo menos a mí me choquean, ¿cierto? El 48% dijo haber ido al colegio al principio, o sea, estoy consciente de que mi familia es distinta a las otras, voy a ir al colegio para poder hablar con los maestros y las maestras, ¿no? Como la chamba me parece, chamba, ¿qué tal mi mexicanismo? Pero bueno, es lo lindo de participar en una cosa latinoamericana. Se entiende, el laburo, si me oye mucho rioplatense,
Me parece que ese laburo es del colegio, no de los papás. Y aún así, papás y mamás dicen, bueno, venga, voy a la escuela y a ver cómo nos ayudamos. Sin embargo, el 15% relató que sentían que el personal de la escuela no reconocía su tipo de familia. El 16% afirmó que sentían que no podían participar plenamente en la comunidad escolar de sus hijos. Ojo, esto es grave, es discriminatorio y me parece tristísimo. El 57% de mamás y papás reportó haberse sentido preocupados porque sus hijos o hijas tuvieran problemas en la escuela. El 48% informó que a veces les preocupaba que su hija tuviera dificultades para ser amigas o amigos o sufriera de exclusión justo por tener esas figuras principales de cuidado, ¿no? Y perdón, dije que era el mismo estudio y es otro. Este es el de, no puedo decir el apellido de este autor, y Díaz. ¿Qué sabemos, digamos, sobre les hijes? Que el 23% se sintió inseguro en la escuela por tener un papá, una mamá, una figura principal de cuidado LGBT+. Y el 21% también se sintió inseguro por su orientación sexoafectiva, real o percibida. Y esto es algo bien interesante que marca la literatura y que hemos encontrado en nuestros estudios sobre actitudes, que en otro momento puedo compartir con ustedes o ustedes acceder directamente a las publicaciones. Sabemos que gran parte de lo que lo explica es las creencias sobre la etiología. Si yo creo que se elige y que es un estilo de vida, me doy más chance de ser LGBT prejuicioso, versus si yo creo que es una cuestión parte de la naturaleza humana y que es parte de la diversidad, no solo la naturaleza humana, la naturaleza toda. Entonces, esto es bien interesante porque hay esta idea en el imaginario social de que la orientación se contagia. Entonces, muchos de estos chavitos ni siquiera han decidido cuál es su orientación. La mayoría van a ser heterosexuales, tal y como sucede en las familias heterosexuales, sabemos por los estudios, y ni siquiera la han decidido o no son bisexuales, transexuales, gays, etcétera, y ya se asume que lo son, se percibe que lo son por el tipo de papás que tienen. Y esto es bien interesante porque entonces reafirma esta idea que les digo del contagio, cuando sabemos que esto no es así. El 49% de los estudiantes reportó haber escuchado comentarios sexistas emitidos por parte del personal, lo cual me parece gravísimo y que aquí como educadores integrales de la sexualidad tenemos un área de oportunidad importantísima en todos los niveles educativos, aunque existan planes curriculares, aunque hay avances importantísimos en la región, aunque hay planes y programas muy lindos en la Argentina, en Uruguay, en Colombia, que son los que más conozco y me parecen lindos, eso no quita que tengamos que hacer todavía un montón, ¿no? El 39% afirmó que el personal emitía expresiones homofóbicas o LGBT prejuiciosas y el 30% ha escuchado afirmaciones negativas sobre las diferentes expresiones de género y el 28% sobre aquellas familias que no son heterosexuales. Entonces, para ir cerrando y demostrar que los latinos no somos tan impuntuales, que siempre nos hacen fama y acabar en los 30, 40 minutos que tengo. ¿Cómo visibilizar algo que el sistema educativo vela? ¿No? Entonces, a ver, si la familia tradicional está presente en los discursos de los docentes, en los libros de textos, en las actividades, en el material didáctico y en los festivales escolares, entonces podemos hablar de que están absolutamente invisibilizadas, ¿no? Y esto sobre todo en el currículum oculto, no solo en el manifiesto. Y el problema del currículum como tal es que yo no soy experto, ni me interesa, francamente, cada quien tiene lo suyo, en currículum, pero muchas veces se pone a manera de una actividad, o lo que han hecho varios de los gobiernos de nuestros países, por lo menos el mío, es denominar que hay 17 tipos de familia. Y entonces sí, hay una clasecita donde mencionas que hay familias monoparentales, reconstruidas, homoparentales, Creo que queda, y aquí que nos escucha Ale, como alguien que sabe de cultura, de cuerpo, como en el folclore, como se cubrió, como en la cuota, ¿no? Ah, sí, hay diferentes tipos de familia. Palomita, siguiente, check.
Siguiente unidad, me parece que queda así. Hay mucho más que hacer. Una propuesta que dan autores anglosajones es, bueno, no solo lo trabajemos como un tema de una materia, sino que hagamos un mes al respecto. Y hay experiencias exitosas en los Estados Unidos con familias afrodescendientes. Hay un mes que habla de sus aportes a la cultura mundial, particularmente a la norteamericana, eventos culturales, artísticos, tiene que ver con matemáticas, inglés, español, ¿no? O sea, ciencias, lo meten en todas las áreas, esto como una posible salida. Y otra, que ahí soy particularmente crítico, y soy crítico desde que me interesa la literatura infantil y más desde que mi expareja está por doctorarse o debe de estar por doctorarse en literatura y aprendió un montón y juntos nos pusimos a ver como esto, ¿no? Se queda como en el cliché, la importancia de que haya cuentos y ya hay cuentos y eso es rico, pero, ¿no? ¿Qué nos dimos cuenta? Que los libros que actualmente existen, y ahí suelto como la invitación, yo quisiera hacerlo, pero no me da la vida, los días tienen nomás 24 horas y de por sí soy maníaco y no duermo, pero ojalá que puedan escribir ustedes libros que si bien toquen el tema, lo toquen mejor. Y no quiero ser ni ingrato ni cabrón con quienes han hecho los esfuerzos de que haya libros, pero sí son criticables. ¿Por qué? Porque generalmente caen en narrativas desde una visión adultocéntrica. Hay un adulto que sin querer queriendo, yo poniéndome muy mexicano, muy chavo del 8, habla desde una visión adultocéntrica que explica. También sin querer queriendo, se les chispotea y reproducen ciertos estereotipos, binarismos y metafísicas de la sexualidad y el género. 3, privilegian la información científica sobre la anécdota narrada y entonces se vuelve una cosa ahí medio adoctrinadora, ¿no? Y como de ciencia, no sobre el cuento que tiene que ser cuento per se para quien sabe de literatura y que se incluya a la no heterosexualidad como parte de la cotidianeidad, no como necesariamente el foco durante todo el relato, ¿ok? ¿Qué otra cosa existe? Pues antes siquiera de poder trabajar con estas familias tenemos que saber cuántos somos. Y en la enorme mayoría de nuestros países de América Latina y el Caribe, no hay censos como tal que nos contemplen, ¿no? Y vale la pena que estos censos sean no sexistas, es decir, ni machistas, ni misóginos, ni LGBT prejuiciosos. Y esto lo vemos en los censos, en los documentos para ingresar a la escuela, mamá, papá, dar por sentado tantas cosas. Entonces hay mucho que hacer a nivel leyes, a nivel papelería y a nivel, primero que nada, contarnos, existir y dar cuenta de cuántos somos, cómo somos. Y lo que se nos critica siempre es, pues sí, es que solo trabajan con familias privilegiadas, niveles socioeconómicos altos, sin duda, pero hay una dificultad enorme de acceso a otro tipo de configuraciones familiares de distintos entornos rurales, etcétera, pero pues primero que nada tenemos que saber cuántos somos, ¿no? Entonces creo que esto subraya la necesidad de contar con censos de este tipo que ¿por qué? Porque nos va a permitir entonces visibilizar una política educativa favorable para las configuraciones familiares con figuras principales de cuidado monosexuales, plurisexuales y trans. Siempre juego con lo transparentes. También de esto se habla como muy poco, ¿no? Como nada más gays, lesbianas, gays, lesbianas y se nos olvida que hay todo un mundo también de figuras principales de cuidado trans y hay poquísima investigación al respecto, ¿no? Y bueno, obviamente los docentes pues a favor de incluir a la diversidad familiar y por eso creo que como en el orden, pues como ley sí, como política escolar y como que lo aplique el maestro y si no funciona así, pues va para afuera, porque pues pueden estar libros y programas, pero si el maestro está lleno de LGTB prejuicios o decide, como veíamos en los números, simplemente no abordar el tema, estamos jodidos.
generar narrativas, entonces, les decía ya una vez que critiqué las existentes, que produzcan y deconstruyan las nociones de anormalidad, normalidad, que hagan mayor hincapié en las prácticas y en los procesos que en los rótulos identitarios, que luchen por derribar los binarismos, que enfaticen lo positivo de ser distinto a ir como borrego con la corriente, y que yo creo que hay que educar para transgredir junto a Freire, a Bell Hooks y a muchos otros. Creo que eso tendríamos que hacer, ¿no? Además, creo que hay que contar con docentes, decía Bell Hooks, la importancia de enseñar con el cuerpo, y aquí Alejandra podrá también después enseñarnos un montón de todo lo que uno hace y dice con el cuerpo. Y en enseñar en el cuerpo es enseñar como seres sexuados, que podamos tener maestros de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachiller, etcétera, que abiertamente hablen de ser lesbianas, gays, bisexuales, trans, ¿no? Porque a mí me hubiera encantado tener profes así y poderlos sentir como figuras de identificación. O me gusta pensar cuando leo en estos foros en internet, mucha gente me echa flores sobre mi trabajo y uno no es monedita de oro. Muchos estudiantes se quejan y hay quejas ahí en esta página misprofesores.com y etcétera, que me dedico a hablar de que soy maricón y digo, por supuesto que sí, y qué bueno que se quejen al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que por ahí puede haber alguien que me escuche ahorita o en mi salón de clase, cuando uno podía ir al salón de clase, que vea que puedo estar tatuado y ser maricón y ser joven y ser mal hablado y hacer bien lo que me toca, ¿no? Creo que podemos ser posibles figuras de identificación. Y regresando, y les decía que iba a cerrar con esto, como líneas futuras de investigación, hemos encontrado que el posible predictor que más explica la varianza, y aquí no me voy a poner con estadística, pero de lo que más explica las actitudes LGBT prejuiciosas es sentirse cómodo, cómoda, cómode con personas LGBT más. No nada más conocer, que es un indicador que de unos años para acá viene diciendo la literatura, o tener amigos, sino sentirse cómodo y interactuar. Y esto me parece una pista brutal, porque entonces no basta con mencionarlo en un libro o hacer un mes o cumplir, porque así lo dice la política educativa, sino que tenemos que fomentar interacciones que realmente permitan bajar esas defensas, sentirme cómodo, y eso, el conocer como el mejor predictor, ¿no? Entonces siempre digo que uno no se hace solo. Acá algunos de mis colegas, amigos y gente con la que me formo y contribuye a mis ideas. Y por último, cualquier duda, comentario, sugerencia, se pueden meter ahí a mi sitio web. Ahí están varios de los artículos, libros y todo los textos para que ustedes puedan acceder y podamos seguir conversando. Y me ajusté en tiempo y forma. Entonces, les agradezco mucho y nada, espero que por ahí haya alguna pregunta y que podamos intercambiar. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu presentación, realmente excelente. Nos dejas reflexionando y, digamos, aportas elementos que son claves, porque realmente en toda la región este tema es todavía un gran desafío en el ámbito educativo. Cuando los que venimos trabajando en educación sexual integral, identificamos que este sigue siendo uno de los temas más complejos que para los docentes de abordar, como que hay toda una... cuando uno consulta es uno de los temas que menos trabajan, ¿no? Como que les da temor abordar, no lo abordan, así que bueno, todos estos datos también que nos mostrabas de las investigaciones, esa valiosa información que también daba cuenta un poco de esto, ¿no? De cómo todavía estos prejuicios de la sociedad se reflejan en el ámbito educativo y hacen que tengamos todavía un duro trabajo por enfrentar en las escuelas. Así que muchísimas gracias. Y ahora, bueno, abrimos el espacio a preguntas. Hay muchas personas que estaban haciendo comentarios en el chat, varias personas que te conocen y también muchas otras que están involucradas en estos temas en la comunidad de prácticas y así que bueno, damos la palabra a quien quiera hablar. Como no somos muchos, pueden habilitar su micrófono y directamente hacerle la pregunta a Fernando.
A ver quién se anima. Pues mira, Karina, en lo que se animan, estoy leyendo el chat. Muchas de mis queridas amigas de OMEP aquí echando porras. Pero me parece interesante lo que plantea Leti, ¿no? Que dice que el otro día en clases de segundo grado, la maestra de su hijo estaba enseñando los géneros de las palabras, veían sustantivos. Mi hijo le preguntó cómo era cuando las personas no tenían género ni masculino ni femenino, a lo que la maestra, profesional de la educación, le dijo que no sabía, que se lo iba a averiguar, cosa que no sucedió. La resistencia es muy fuerte. Sin duda, sin embargo, me parece bastante aceptable su respuesta. O sea, prefiero un no sé, te voy a averiguar. Digo, qué lástima que los adultos luego no cumplamos. Aún no existe, son estos dos, ¿sabes? O de eso no se habla. Por lo menos como que lo toreó no tan mal. Coincido en que hay resistencia y tal. Qué bueno que tiene una mamá como tú, que seguramente se lo podrá explicar mucho mejor, pero es cierto, o sea, hay una resistencia brutal y es como lo que estructura, ¿no? Esto es lo que sé, esto es lo que hay y no hay otra posibilidad y pum, ahí se quedan, ¿no? Pero bueno, eso, las demás creo que son puros comentarios, así que ahora sí pide la palabra Andrea. Dale, Andrea. Andrea. Andrea tiene que activar el micrófono. Exacto, coincido con Karen en lo que habla Andrea. Karen coincide conmigo más bien, o los dos, que sí, mejor decir no sé a decir estupideces, ¿no? Creo que eso es siempre mucho más valioso y que existan, pues por lo menos 32 personas acá que nos interesa y que podremos contestar mejor. Creo que ya, Andrea, ya la veo, por lo menos. ¿Listo? Sí, bueno, te agradezco mucho tu presentación. Y quería intervenir porque es muy oportuno. En el caso nuestro, yo soy de Venezuela y estamos haciendo un esfuerzo, bueno, creemos que importante de impulsar la educación integral de la sexualidad. Y este año, en el marco de las restricciones por COVID-19, logramos un acuerdo con el Ministerio de Educación para hacer una campaña con esos estilos de animaciones. Bueno, la campaña tiene ya 10 productos para TV, 10 productos para radio, los mismos guiones, y más de 30 productos para redes sociales. Wow. Y entonces incluimos uno de esos videos, el tema de la familia, e inclusive las colegas de comunicación fueron como arrojadas y empezaron poniendo a un hermanito preguntándole al hermano más grande que por qué su familia era distinta, cómo era eso de que se estaban casando en la televisión dos personas del mismo sexo, ¿no? Como para dar cabida a hablar de las familias monoparentales, ¿no? Bueno, como hubo así como un salto muy grande, le dimos un poquito la vuelta y en dos de los productos de comunicación lo seguimos incluyendo, pero tal vez no como de entrada, ¿no? Sino como explicando, pues hay familias así, asado, y también hay familias de dos personas del mismo sexo. E inclusive en el de redes sociales las colegas pusieron el punto de esta semana, porque tuvimos la presentación el día lunes justamente con el ministro de Educación, que le encantó todo, pero esa es la gran reserva y yo creo que la conclusión está siendo que vamos a sacar esos productos que tienen que ver con la presentación dentro de los tipos de familia, las familias monoparentales. Entonces la verdad es que nosotros además nos quedamos como con pocos argumentos, porque lo que hay es miedo de parte de las autoridades, miedo a la reacción de la iglesia, en Venezuela con el tema político donde hay tanta tensión, entonces también miedo a ganarse otro elemento de oposición, y bueno, y entonces uno trata ahí de argumentar. Yo justamente esta mañana hablaba con la viceministra y le decía que íbamos a tener esta conferencia, que me interesaba, que me gustaría mucho la presentación para yo pasársela a ella. Ocurrió en la semana la noticia de lo del Papa abordando el tema. Bueno, ya aquí salieron representantes de la iglesia interpretando al Papa diciendo
quiso decir eso, que no sé cuánto. Entonces, ¿cómo queda uno? O sea, realmente, ¿cuál es la capacidad que tiene uno desde la asistencia técnica, la cooperación? Soy UNFPA, Fondo de Población, para apuntalar esas cosas. Uno se lanza, se arriesga, invierte, porque ha habido una inversión en producir tener un producto de comunicación, pero que creo que lo vamos a tener que sacar. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué argumenta uno? ¿Qué dice? ¿Cómo le quita el miedo a la gente? O sea, yo no tengo idea ya, después de tener toda la semana en esto, ya yo estoy a punto de decir, bueno, eso fue lo último que me dijo la viceministra en la mañana. O sea, yo creo que por lo menos por ahora lo sacamos y dado caso lo dejamos de último. O sea, si de aquí a que salga ese, ya nos hemos convencido, se nos ha quitado el miedo. Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Cómo negocia uno? O sea, es bien difícil de verdad y es lo que te quería consultar, qué tips puedes darle tú a uno, no sé qué, y agradecería mucho la presentación sin ninguna duda. Pues mira, gracias. Andrea, gracias. Qué rico oír tu acento venezolano. Me encanta eso de este tipo de eventos, ¿no? Oír nuestros castellanos. Me debes un papelón y unos pequeños para la próxima. Pero bueno. Con todo gusto, cuando vengas por aquí. Gracias, Andrea. Difícil, evidentemente eso pasa creo que en todos los países del mundo, pero en Latinoamérica más. Dependiendo del sexenio o cuatrienio, echan todo para atrás y tiran toda la basura, ¿no? Entonces, si ahorita hay apoyo, híjole, yo no soltaría de mejor amiga a esa viceministra y etcétera para tratar de empujar. Me parece muy atinado de su parte el que estén sacando vía redes sociales. Yo creo que por ahí hay que hacer un montón y después yo más bien te voy de su experiencia porque recién me invitaron a que en México quieren hacer un programa así, se lo ganaron de una beca de digamos, gente que hace arte, cine, etcétera, y me pidieron como asesoría. Entonces, fíjate, como siempre hay otras buenas experiencias, pero creo que eso es súper atinado porque se queda y porque es lo que ven los niños, las niñas y las niñas, ¿no? Entonces, creo que es como de los halos de esperanza pensar que independientemente de lo que empujen las agendas gubernamentales, si logramos viralizar contenidos de cierta calidad, adelante. Y sobre la presentación en particular, Andrea, ahí en el link de mi página web, si te metes, porque la presentación creo que puede ser útil, pero creo que te sería o les sería más útil, yo me di cuenta, siempre los mexicanos tenemos un problema geográfico. A veces, y por misma, mira, hablando de gobiernos, por ciertos gobiernos nos queríamos sentir más gringos que latinoamericanos y a mí eso siempre me ha dolido mucho porque yo me siento muy latinoamericanista. Pero dicho lo anterior, también les tengo mucho cariño y me llevo bien con los gringos y la mayoría de la evidencia científica está en inglés y ahí tenemos una limitación muy importante porque muchos millones de nosotros, ahí lo hablamos bastante más o menos. Entonces, en el año 2018 decidimos hacer un estado del arte en castellano, ¿no? Porque no hay sobre qué ha dicho la investigación sobre este tipo de familias a nivel mundial con un énfasis iberoamericano. Entonces, ese estado del arte, Andrea y todas, todes, podría serles útil y lo encuentras, te digo, en el sitio web, te vas a publicaciones, capítulos del libro y ahí hay un estado del arte precisamente porque dices, ¿qué podemos hacer? Creo que llegar con este tipo de cosas. No es que lo argumente yo, no es que nos caigamos bien y nos queramos mucho, es que esta es la evidencia empírica y estas son las ondas en la investigación. Estamos pasando a un cambio paradigmático de dejar los estudios comparativos porque la comparación refuerza la heteronorma, ¿no? Es decir, pone como un ideal a las familias heterosexuales y entonces nosotros a ver si somos tan buenas como. Ya desde ahí hay un sesgo bien discriminatorio. Entonces, en fin, todo eso se discute en ese capítulo y pudiera servir y si no, échame un mail y armamos algo con gusto, pero coincido y qué padre lo que están haciendo por allá también si luego y nos compartes, Andrea, estaría buenísimo. Entonces, muchas gracias. Karen dice, Gracias. Fernando, acabo de terminar un diplomado y realicé un trabajo de intervención para el colegio secundario donde trabajo. Consiste en un trayecto formativo a docentes en educación sexual integral. Mi pregunta sería, ¿cómo abordarías vos un trabajo de capacitación sobre la temática de esta conferencia? ¡Ajá! Karen, no lo sé.
No lo sé, eso te toca a ti. Yo siempre digo que soy bueno para lo mío, pero no. Mira, soy un poco anti-talleritis y te voy a decir por qué. Y siempre que lo digo, soy bien incendiario y tengo miedo de que se me vayan a aventar encima las 34 personas. Evidentemente hay que hacer talleres, evidentemente hay que intervenir. Estoy no en contra, porque creo que la ciencia básica sirve, pero no soy muy fan de solo hacer ciencia por hacer ciencia. Creo que hacer investigación tiene que servir como insumo para intervenir, ¿ok? Dicho esto, Karen, uno, yo sé hacer investigación, no sé intervenir. Y dos, a veces intervenimos desde nuestra buena voluntad y desde lo que nosotros consideramos que el otro necesita. Y si me pongo lacaniano, que mira que ya dejé el psicoanálisis hace años por heteronormado, misógino y asqueroso, Lacan decía muy atinadamente que nos ponemos en la posición del sujeto supuesto saber. O sea, yo investigador, yo especialista, yo que tomo Zooms en la tarde en la Flaxo, yo sé qué necesitas tú. Y a veces ese me parece profundamente colonialista, no sé, como tengo mis reservas. Entonces, no sé, después platicamos, no nos da ni el chat ni el tiempo, Karen, pero yo quisiera, antes de intervenir, yo primero vería qué saben, qué no saben, qué opinan, qué actitudes tienen al respecto, qué mitos, y con esos insumos, a veces pensamos que hacer investigación es una cosa complicadísima y lenta y tal, y es increíble ser curioso y ser preguntón, y todos lo somos. Somos investigadores natos, que somos unos ñoños y geeks que estamos en un Zoom en la tarde de un viernes, ¿no? Entonces, creo que es una cosa simplemente de, yo primero, antes de decirte cómo abordaría, vería cómo abordan ellos, cómo creen que deberían de abordar ellos, que entre ellos discutieran y que entre el grupo construyera. Por ahí me muevo yo. Perdón si te frustro más que contestarte, Karen, perdón, pero ese soy, ¿ok? Y ya. Machu, en algunos países todavía se cuestiona las familias monoparentales. Tal es el caso de Nicaragua. Sí, imagínate yo, maricón, hijo de mamá soltera. Cuando yo era chiquito, pues peor por mamá soltera. Yo era maricón. Vamos avanzando, ¿no? Los maricones, antes los divorciados, como que vamos viendo quién es el nuevo objeto de odio. Parece que ahí vamos, pero es cierto, ¿no? Las familias monoparentales en muchos países y en muchos contextos, sí, ay, quiero mate, que las veo tomar. En muchos países sigue siendo un tema. ¿Cuál es mi correo electrónico? Se los escribo acá si quieren, Andrea. Fernando@salinas-quiroz.com, la página que les decía que ahí escribo más bonito de lo que hablo, soy más formal, por si les caí mal hablado, pueden también ver las cosas por escrito. Leticia, es que es necesario reflexionar con otros, escuchar otras voces. Creo que más allá del término utilizar, lo que vale es el encuentro, sin duda, y creo que ahí se construye y que ahí está la zona de desarrollo próximo, literalmente, ¿no? En tanto que en la interconexión entre dos o más, ¿no? Karen, gracias Fernando, me encantó tu aporte. Partimos de algunas evidencias que venimos recogiendo. Bueno, pues gracias a ti, Karen, me alegro mucho. Ya les llegó ahí mi correo y tal. Creo que nos quedan 3 minutos. Karina, no sé, di. Sí, bueno, si aparece alguna otra pregunta o comentario, como ves, ha generado estas reflexiones y esto siempre es muy positivo, así que realmente te agradecemos porque todos estos insumos ayudan justamente a esto, a promover esta reflexión. Y con lo que decía Andrea, digamos, un poco conociendo lo que está pasando en los ministerios de educación, ¿no? Porque uno habla del ámbito educativo, pero lo que pasa a nivel de las autoridades, en los ministerios encontramos este freno en muchos países. Y bueno, eso todavía dificulta más que eso llegue después a concretarse en las prácticas no educativas. En general hemos visto, nos ha tocado ver en muchos países esa situación, de decir, bueno, no, por favor, no hablen de tal, digamos, y bueno, es un desafío que hay que seguir, ¿no? Como tú dices, viendo las distintas aristas, pero sin dejarlo de lado porque sea complicado, porque
porque es así. Saber que con todos estos grupos digamos, conservadores, que hay un resurgimiento a nivel de la región, este es uno de los temas con los que más argumentos, más evidencias tenemos que también presentarnos, ¿no? Para poder defender esta temática. Acá dice algo Graciela, Fernando, a ver, todos tenemos algo de investigadores a la hora de interrogarnos, y pensaba, esto que vos nos convocás a operar en nuestras creencias, apodos, discursos religiosos, que más que común unión desunen y sacar la idea de normalidad. Correcto, creo que eso hay que hacer todo el tiempo, cuestionarnos cómo decimos, cómo denominamos, cómo decíamos, cómo podemos decir, qué cosas podemos hacer. Y sí, o sea, porque por eso yo decía, creo que una gran herramienta son redes, mucho más allá de Zooms y lo que nos ha demostrado la pandemia. ¿Cuántas horas pasan en tabletas, YouTubes? Ahora estuve con pues, sobrinos de cariño hace una semana, ¿no? Hijos de amigas. Ahora tienen como otra plataforma que no se llama YouTube, sino solo entran ellos. En fin, creo que en este tipo de cosas podríamos pues tratar de viralizar, porque sí, lo que decías, Karina, lo de los gobiernos es atroz. Acá se está discutiendo en ciertos estados de la República. Digo, ha pasado por toda nuestra región esta caravana de no te metas con mis hijos y estas cosas, ¿no? Pero bueno, el cristianismo, los evangélicos están entrando fuertes en muchos de nuestros países. Acá en México, les decía, se está discutiendo esto del PIN parental para que puedan los papás, porque los papás deciden sobre sus hijos objetos, ¿no? Entonces, que por favor no se toquen ciertos temas, y esas cosas se discuten en nuestros países. Entonces, sí, creo que hay un montón. Creo que levantan la mano o solo saludan. Raúl. A ver, Raúl. Sí. A ver. Lo mío va a ser breve. No, simplemente una secuencia de agradecimientos. En primer lugar, a Mercedes Mayol, que fue la artífice de este encuentro. Fue ella quien trajo a la vida a Fernando, que yo no lo conocía, y una vez hablando del tema dijo, tengo la persona ideal para abordar estos temas en estas actividades de Flaxo. En segundo lugar, a Fernando, que respondió inmediatamente el llamado, y tuvimos una larga charla en donde buscamos algunas áreas, puntos de interés, y bueno, nos felicitamos realmente por tenerte con nosotros. Realmente ha sido un placer escucharte, y yo creo que para que vayas conociendo o sabiendo un poco las consecuencias de tu participación, creo que esta es una puerta que se abre. Así que te vamos a seguir invitando, Fernando. Así que por ahora el mate será virtual, pero en algún momento esperamos que sea real. Así que realmente simplemente expresarte el agradecimiento, y coincido con Karina en que esta es una temática central, es parte de nuestra historia, la estamos viviendo, somos de alguna manera contemporáneos con un cambio social en el cual nos preocupa, como todas las cosas que tienen que ver con las políticas sociales y los cambios sociales, son las demoras. O sea, que estas cuestiones no se te vaya la vida esperando que haya un cambio actitudinal en cuanto a evitar las discriminaciones, o sea, un poco lo que nosotros llamamos también la epistemología de la ignorancia, o sea, actuar sobre los supuestos, y con todo el daño que esto implica y todo el dolor que nos genera socialmente. En algún momento nos vamos a juntar y charlar sobre esto que hiciste referencia, no hace falta debatirlo ahora, sobre un pequeño comentario que hiciste en cuanto a que las comparaciones refuerzan la heteronorma. Me gustaría después discutirlo, porque bueno, puede tener muchas derivaciones esto, pero bueno, quizá prefiero que cederle el tiempo al resto de la gente, y te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Raúl, por la confianza, por la invitación, y exacto, que sea el principio de muchas cosas. Muchas gracias. Sí, claro, buenas tardes. Sí, quería hacer un comentario respecto de lo que habías dicho del Papa Francisco. Coincido con vos que no tiene que opinar en cuestiones civiles, pero para los que trabajamos en escuelas católicas, que en Argentina al menos absorben gran parte de la educación, tener ese aval nos ayuda un montón a poder visibilizar este tema. Particularmente en la escuela que yo trabajo, este año se anotó en Jardín de Infantes 2 mellizas, hijas de una familia de 2 mamás.
y me parece que facilita mucho para los docentes y para todo el equipo que el Papa haya dicho esto. Digo, me parece que hay que tomarlos también como a favor estas cuestiones, ¿no? Simplemente eso quería comentar. Porque muchas veces también la gente se ampara en esto de que si es una escuela católica, ¿cómo van a hablar de tal o cual tema? Cuando la escuela a veces está mucho más abierta que las mismas familias. Pero es mucha la población que asiste a escuelas católicas, y contar con esto me parece que nos abre una puerta importante para trabajar sobre lo que queremos. Absolutamente de acuerdo. Gracias, Narda, por mencionarlo ahí. Me ganó la pasión y el enojo de haber ido a escuelas católicas y haberme sentido buleado, discriminado y etcétera, y ahora van a venir a opinar. Pero es cierto, o sea, es un gran líder de opinión, y en nuestros países, porque México es lo mismo, gran parte de la educación privada lo absorbe escuelas católicas. Entonces tienes toda la razón. Gracias por el matiz y perdón, me ganó. Siempre me dicen que soy muy intenso y digo, es mi talón de Aquiles, creo que es mi mayor virtud, pero a veces también es mi, lo que más me gana la boca. Entonces, gracias por haber hecho como este matiz, porque claro que es importante. Yo solo decía, viejito que se viste de mujer, váyase a opinar a otro lado. No, pero tiene toda la razón. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, como vemos, este tema da para seguir pensando, debatiendo, pero como, bueno, dice Raúl, es un inicio, así que vamos o esperamos seguir contando contigo, Fernando, para distintas actividades. Y bueno, para los que son de la comunidad de prácticas, también vamos a continuar estos debates en los foros que tenemos internos. Así que, y para quienes no, la conferencia va a estar subida en el espacio de Flaxo. Y bueno, ya Fernando compartió también su correo, y ya lo comprometimos a futuras actividades. Así que simplemente agradecerte, Fernando, un placer escucharte y ver tu autenticidad, que en estos temas es fundamental también trabajarlos. Con la educación sexual también es esto, ¿no? Poder trabajar de esta forma, con todo el compromiso, con toda la afectividad que uno le pone, la pasión, como tú dices, a un tema, y la autenticidad como personas. Así que realmente un placer. Diego, ¿estás por ahí, Diego Rossi? Sí, estoy acá. Nada, muchísimas gracias, Fernando. Realmente muy rico tus aportes. A mí siempre este tema de poder poner en palabras, a mí me parece que solo con poner en palabras esto en las instituciones educativas ya es un gran paso. Esto que tú dices de la invisibilización es todo lo contrario a poder poner en palabras. Tal vez esa maestra que contestó y no trajo la respuesta, solo si pudiera haber puesto en palabras algo más, ya era algo sanador para ese chico, para traer el tema y para poder visibilizar la realidad, la vida. Te agradecemos desde Flaxo, para nosotros es un honor. Como decía Raúl, como dijo Karina, entendemos que ya estás de este lado de nuestro equipo, así que te sentimos así. Muchísimas gracias, y bueno, nos vamos encontrando en este camino de visibilizarnos, de visibilizar todas las inequidades, de traerlas a la escuela, que a veces la escuela tapa muchas cosas, estas y muchas otras cosas más, y no construye personas saludables en esa forma. Así que te agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias a todos los participantes. Grabada la videoconferencia en el sitio de Flaxo, como dijo Karina. Así que, bueno, nos estamos viendo en la próxima videoconferencia. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Buena tarde, chao. Chao, chao.